La Iglesia Esplendor de Cristo. Una vez que hemos visto lo que es la santidad y cómo el camino para llegar a ella es la espiritualidad, quisiera continuar ahora viendo cómo esta santidad ontológica le viene al hombre por pertenecer a la Iglesia, cuerpo del Señor, y cómo ésta se comunica al cristiano por el desposorio místico que Jesús ha hecho con la misma Iglesia como su esposa, Santa Inmaculada. La Iglesia, cuerpo de Cristo. La primera imagen que quisiera proponer de esta compleja y misteriosa realidad que es la Iglesia sería la del cuerpo de Cristo, ya que esto nos permitirá comprender cómo la santidad en el cristiano viene del hecho de ser injertado en Cristo, cuyo cuerpo es la Iglesia. Sobre este misterio escribe San Pablo a los Corintios, primera de Corintios 12, del 12 al 13. Como el cuerpo siendo uno tiene muchos miembros y los miembros, siendo muchos, forman un solo cuerpo. Así es Cristo. Todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, nos hemos bautizado en un solo espíritu para formar un solo cuerpo y hemos absorbido un solo espíritu. Quizás una de las tentaciones más comunes que puede ser causa de que la santidad no se manifieste con mayor fuerza es el individualismo. Es un mundo inmerso en el egoísmo. Ocurre con frecuencia que el cristiano quiere ser cristiano a su modo, sin una conexión manifiesta y real con la Iglesia, con pretexto de que la Iglesia, como toda sociedad humana, es imperfecta, por lo que solo se puede alcanzar la perfección sin esta mediación. Sobre esto, el padre de Lubac advierte que no existe el cristianismo privado y para aceptar la Iglesia hay que tomarla tal como es en su realidad humana y cotidiana, lo mismo que en su idea eterna y divina, porque la disociación es imposible, tanto de hecho como de derecho, y agrega, es en la Iglesia donde el Espíritu glorifica a Jesús, como también es en ella, que es la casa de Cristo, donde Él mismo se nos da como alianza eterna y definitiva. Desdichado por consiguiente el que separa la Iglesia del Evangelio. Desdichado el que pretendiera arrebatar el fermento espiritual de que ella pone en la masa humana. Desdichado el que se ocupa de extinguir el espíritu de la Iglesia, pero desdichado también el que pretenda mantener encendida su llama rechazando a la Iglesia. Y es que en muchos casos se hace depender la santidad en la Iglesia de sus ministros o de la gente que pertenece al cuerpo, que si bien, como ya decíamos antes, están todos llamados a ser santos, entre este deber y la realidad se interpone la voluntad y la respuesta generosa de cada uno de nosotros. El cristiano en la Iglesia es santo porque santa es su raíz. Romanos 11:16. Porque pertenece al cuerpo santo de Cristo, el cual, siendo la vid, Juan 15, comunica a las ramas su vida y por ende su santidad. Un cristiano que está unido a esta vida santa no puede menos que ser santo, que la vida del Espíritu comunicada sacramentalmente en el bautismo circula por él. Frente a este hecho de carácter ontológico, para el cristiano no podemos negar que esta circulación vital del Espíritu Santo se pueda obstaculizar como nos previene San Pablo. Pero dada la fragilidad del hombre, debemos ser conscientes de que es una realidad. Sin embargo, esta realidad no es debida a la ineficiencia del sacramento del bautismo, sino más bien a una voluntad débil o a la falta de una verdadera evangelización. Si bien es cierto que la santidad en la Iglesia es iniciativa de Dios, para que ésta sea manifiesta y expresa requiere la libre respuesta y participación de cada uno de sus miembros. A este respecto podemos decir que la Iglesia como cuerpo de Cristo
es en el mundo el sacramento de Jesucristo, de igual manera que el mismo Jesucristo es para nosotros en su humanidad, el sacramento de Dios. Sí, es así, el cristiano unido al cuerpo y la cabeza, Colosenses 1:18, es que Jesucristo es a su vez sacramento de salvación. Es decir, la manifestación visible de la realidad sobrenatural de Dios que invita a vivir de una manera perfecta y así disfrutar de la alegría y de la paz que viene de la vida en el Espíritu. Por ello, el cristiano está llamado a reproducir en su vida la vida de Jesús y vivir como él mismo vivió. Primera de Juan 2:6. No nos habíamos dado cuenta de que, así como Dios Padre está en Jesucristo y es uno, así Jesucristo está en la iglesia y se identifica con ella. Por ello, cada uno de los miembros de su cuerpo somos santos. Esto nos lleva a considerar la grandeza de esta inserción en el cuerpo santo de Cristo como una grande, inefable gracia y más aún a darnos cuenta de la gran responsabilidad de dejar que esta savia divina del Espíritu Santo nos santifique, pues de otra manera seremos como miembros enfermos dentro del cuerpo, miembros por los cuales la gracia de Dios no opera, miembros que no muestran la salud y la santidad del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, 12:27, que es la iglesia. Y es que la iglesia en su esencia no es una organización, sino más bien un organismo vivo, un cuerpo que no puede tener como opción estar sano o enfermo, por lo que no puede ser una cuestión de debate o elección el ser santo o no serlo, si bien es cierto que una parte del cuerpo se puede enfermar debido al pecado, ello es el riesgo de vivir en medio del mundo y no por ello debemos dejarlo morir. Esto significaría falta de responsabilidad e interés por la salud del cuerpo. El miembro enfermo debe ser tratado con más esmero y estar atento a que recobre su salud, que que le es propia. Un claro ejemplo de esto es la parábola de la oveja perdida que Jesús nos propone en Lucas 15:4-7. No hacerlo es dejar que el mal avance y que poco a poco vaya infectando nuevos miembros, lo cual sería tanto como un suicidio. Es, es de aquí de donde nace la verdadera solidaridad y la corresponsabilidad en la iglesia. Consciente de la necesidad básica del alimento para la buena salud del cuerpo, Jesús dejó en la iglesia el alimento fundamental en la Eucaristía. Cuando el cuerpo no se nutre correctamente, se debilita y enferma. Primera de Corintios 11:30. El que Jesús instituyera la Eucaristía no fue simplemente para que se le recordara en memoria, como él lo dice en la última cena, en Lucas 22:19, sino para que comiendo el cuerpo de Cristo tengamos vida y vida en abundancia, para que no muera como murió el pueblo de Israel en el desierto, y así lo expresa en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. En Juan 6:49. Por ello, la primera comunidad dio una gran revelación a la fracción del pan como el elemento central y constitutivo de la iglesia. Hechos 2:42. De manera que la iglesia como tal puede reconocerse solamente a partir del sacramento del bautismo que forma el cuerpo y de la Eucaristía que lo nutre. Podemos ahora valorar lo que significa el pertenecer a la iglesia, cuerpo de Cristo por el cual circula la santidad. Así, la importancia de la Eucaristía como garante de que esta santidad se desarrollará en el cuerpo y en cada uno de sus miembros. Y en el siguiente capítulo les voy a hablar de la iglesia esposa de Cristo. Que Dios los bendiga a ustedes y a todos los que los aman. Y miren, en un lugar donde se vive el esplendor de la iglesia de Cristo en la actualidad, en nuestros días, bueno, en muchas partes del mundo, pero donde practican, practican todos los elementos que, que lleva a vivir una vida en esplendor, en gracia y en una vida abundante, es en Medjugorje. Pero tú también puedes vivir todo,
todo ese esplendor, toda esa vida abundante. ¿Por qué? Porque lo tienes disponible, porque nuestra Iglesia Católica está disponible en todo el mundo. Y allí en Medjugorje nos dicen que para vivir pues una vida plena, yo fui recientemente y estas son las 5 piedras de Medjugorje que dicen que es la oración con el corazón, rezar tu rosario diariamente del corazón, la Eucaristía, si es posible todos los días. Y si no puedes ir por cuestiones de trabajo, pues ve a hacer una oración, hacer la comunión espiritual diariamente, la lectura de la Santa Biblia, el ayuno a pan y agua los miércoles y los viernes y la confesión frecuente una vez al mes. Y la Eucaristía, ahorita en estos tiempos, si no puedes ir por cuestiones de trabajo o enfermedad, puedes ver la misa, la Santa Misa diariamente, virtualmente, hacer tu comunión espiritual y allí también te llenas de la palabra de Dios y te llenas y te nutres para que tu alma esté bien nutrida espiritualmente, para que te sientas bien. Y el mejor fruto que se le debe dar cada día a Dios es el fruto de levantarte temprano, más tempranito. Yo tengo más de 25 años levantándome a las 5 de la mañana porque ese es el mejor fruto para mí y ese tiempo me funciona porque estoy fresca y así me puedo nutrir de mi Señor. Y si quieres ser santo, tienes que ser nutrido con estas cosas que te acabo de decir, la oración del corazón, el rezo del Santo Rosario diariamente, la Eucaristía, la lectura de la Biblia, el ayuno, la confesión una vez al mes y si estás en pecado mortal, pues más seguido. Que Dios te bendiga a ti y a todos los que tú amas. Y recuerda que en el próximo capítulo te voy a hablar de la Iglesia Esposa de Cristo. Y si aún no te has suscrito, por favor suscríbete y comparte para que más personas sean felices y tengan una vida abundante en Jesucristo.